No te asustes con esto, solamente quiero ponerte cómo se regularían los momentos y cómo se captó el bicarbonato, que al final es lo que yo quiero ahorita que tú entiendas. Vamos a poner acá, listo. Todavía te borro la angiotensina, te borro la aldosterona, porque quiero llevarte de la mano. Entonces, el primer dato que hemos aprendido es la glucosa, cómo se capta. Eso tienes que recordar en tu mente, cómo es el proceso de entrada de glucosa total, ¿no? Todo el proceso. Número uno, eso que quede recontra claro. Punto número dos, ¿cómo recaptas un bicarbonato? ¿Dónde entra la anhidrasa carbónica 4, la tipo 2? Eso quiero que te acuerdes totalmente. ¿Y cómo termina aquí? Son datos importantes, ya, datos importantes. En el segmento 3 aparece la SGLT1, ¿ok? Con el GLUT1, con el GLUT1, ¿ok? Para que lo tengas solamente presente. También tenemos SGLT1 con el GLUT1. Por eso que te pongo glucosa y sodio, te las he separado, porque son como que los principales mecanismos que vamos a trabajar acá, y también el bicarbonato. Entonces, siempre cuando ustedes estudien túbulo contornado proximal, siempre apunten mucho a lo que es glucosa, a lo que es bicarbonato y a lo que es el mecanismo del sodio, justamente, ¿no? Con la parte de glucosa ya estamos súper claros, con la parte del bicarbonato estamos súper claros. Pero la pregunta sería aquí, ¿cómo, cuáles son los mediadores que permiten que se logre todo esto? ¿Cómo trabajaría esto? Para esto existe el concepto que se llama buffer. El buffer más importante del riñón es el buffer fosfato. En el fósforo, el 85% se reabsorbe y el 15% se elimina. Entonces, ¿qué vamos a encontrar acá? Nosotros vamos a ver que el fósforo con el sodio también van a ingresar. Y con eso van a ayudar mucho este proceso. Mira, qué interesante, doctor. Ahora, existe otro buffer, que es el buffer amoníaco. ¿Y cómo trabaja este proceso del amoníaco, doctor? No lo logro captar. Bueno, aquí vamos a ver nosotros que, por ejemplo, el hígado, y ustedes saben que el hígado produce glutamina. Y el hígado, cuando produce glutamina, ¿qué es lo que va a ocurrir? La glutamina termina pasando por un metabolismo y va eliminando ¿qué cosa? NH4. La eliminación de la glutamina forma amoníaco. En este caso, en el mecanismo final es amonio. ¿Por qué? Porque el amonio sí puede salir. Entonces, el amoníaco sale y se une, o sea, se une el amoníaco con una molécula de hidrógeno y forma amonio. Y cuando está como amonio en la luz, se le ha añadido acá una molécula de hidrógeno, ya no puede volver a ingresar, se elimina. Botas el amoníaco, el NH3, que se origina por la glutamina, y logras esto. Y en ese proceso que están haciendo esta gestión, también se logra captar una molécula de bicarbonato. El bicarbonato es fundamental, se habrán dado cuenta entonces. Entonces, el mecanismo, pueden preguntarnos, ¿la glutamina dónde actúa? ¿A nivel de qué túbuli? A nivel del túbulo contorneo proximal, recaptando bicarbonato y eliminando la molécula de exceso de hidrógeno junto al amoníaco, que ahora se llama amonio, y lo termina eliminando de esa manera, de ese proceso. Entonces, no te olvides las dos preguntas que van a venir. La primera pregunta es, ¿cuál es el buffer más importante del riñón? Ya lo has visto. Y la segunda es, ¿cómo logramos producir el amonio? Gracias a quién? Al segundo buffer importante, que es el amoníaco. Si queremos ver cómo actúan los diuréticos, acá vamos a poner cómo actúan los diuréticos, nos vamos a dar cuenta que la acetazolamida, su chambita es bloquear la anhidrasa carbónica. Y al final eso logra ¿qué cosa? Disminuir el bicarbonato. Disminuir el bicarbonato. Esa es su función principal, sine qua non máxima, que podemos lograr con estos mecanismos, ¿no? Con estos mecanismos. Lo que yo les he enseñado, sobre eso quiero que se dediquen a analizarlo, a pensarlo, porque ahí, en esa parte es lo que va a incidir mucho los aspectos más valiosos. Hay que dominar las moléculas y sus porcentajes, hay que dominar la funcionalidad del sodio total, la glucosa con sus receptores,
los elementos de cómo hace el proceso desde la luz, el tubuli y la parte del capilar, y al final los dos buffer. Con eso estoy más que feliz que ustedes puedan comenzar a dominar estos aspectos, todo lo subrayado y todo lo trabajado en este momento. Y con eso tienen al túbulo contorneo proximal a su esplano. Luego pasamos al asa de Hengle. Ya estamos en los sectores de la cita de Hengle. En los sectores de la cita de Hengle, lo que llama la atención aquí es que nosotros vamos a encontrar esto. ¿Qué es esto, señores? Es el sistema multiplicador de contracorriente. ¿De qué trata el sistema multiplicador de contracorriente? En que nosotros, mientras vamos bajando el asa de Henle, vamos a ver que se va concentrando más la orina. Sí, la orina. Se va concentrando más. Y esto es importante porque justamente va a llevar a que la parte más distal del asa tenga una mayor concentración, la máxima que existe. Esto hace de que me venga la siguiente pregunta. ¿Qué pasaría o qué sería, qué ocurriría? ¿Cuál es el primer mecanismo que se altera en un paciente con enfermedad renal crónica? ¿Cuál sería el primero? El primer mecanismo sería la concentración. Justamente, es como cuando a ustedes les pasa. ¿Cuál es el primer mecanismo que se altera cuando están estudiando clase? La concentración. Igualito, hermano. Entonces, así tienes que analizar esto. Es el sistema multiplicador de contracorriente. ¿Para qué sirve? Para ahorrar agua, puntualmente. Es el resumen. Sistema multiplicador, ¿para qué? Ahorro agua. Los camellos tienen un sistema multiplicador más largo, un tremendo desierto seco ahí con la lengua afuera. Entonces, ahorran más cantidad de agua. Igualito va a ocurrir en estos sistemas. Ahora, vamos a aprender el orden de cómo se debe estudiar estos diferentes sistemas. Para esto, hay un ion que toma mucho protagonismo, que es el calcio. Para esto voy a tener que volver a la anterior imagen, porque hay una hormona que también va a trabajar aquí, media mañosita, y que no deberíamos dejar de verla, sino que como no está acá, pero quiero ponértelo porque también importa mucho porque lo que voy a hablar. La paratormona. La paratormona es la hormona del calcio, le decimos nosotros. ¿Por qué? Porque la paratormona va a permitir que ingrese calcio. Va a ingresar el calcio. Ah, ok, doctor. El calcio ingresa de manera paracelular. ¿Eso qué quiere decir cuando ingresa de manera paracelular? Que entre los epitelios va a comenzar el ingreso. Los epitelios. Paracelular. Y aparte de eso, la paratormona va a permitir justamente, acá lo vamos a poner, va a estimular, va a estimular. Entonces, este dato es muy importante porque la paratormona tendría un comportamiento de trabajo, ya que el calcio se absorbe bastante en el túbulo contorneo proximal y influye en esta zona, influye en esta zona. Entonces, el calcio, que es acá, ha visto que en el anterior era la glucosa y el sodio en general, el sodio está en todos lados en realidad, ¿no? Pero la glucosa sobre todo, y los aminoácidos, tú sabes. Pero acá el calcio importa mucho, porque el calcio, el 60% de su absorción, es en el túbulo contorneo proximal. Y luego también vamos a ver que se va a dar acá, en el asa gruesa. ¿Cómo es el asa gruesa? El asa delgada es la que baja y el asa gruesa es la que sube. Ah, ok. Y también una parte se da en el túbulo contorneado distal, donde también estimula la paratormona y donde también es importante la vitamina D3. Entonces ya estamos viendo más o menos cómo el calcio se va a ir comportando en todos estos procesos. Entonces, ahorita estamos en el proceso 2, que es el asa gruesa. ¿Cómo se va a ver aquí? Eso también nos importa mucho. ¿Ok? Nos importa muchísimo. Entonces, acá yo voy a ver que en el asa fina o el asa delgada va a ser esta de aquí, y acá te he puesto abajo el asa gruesa. ¿Por qué lo separa? Porque tiene diferente comportamiento. Un comportamiento será aquí y otro comportamiento será aquí. Vamos a comenzar primero con esta, que es asa delgada. En el asa delgada yo reabsorbo agua. Por ejemplo, en el asa grueso no. El asa gruesa no reabsorbe agua, no. Esta zona, prácticamente el agua la odia. Ok, entonces en el asa delgada sí, sí, correcto. En el asa ascendente no. Por eso que acá tenemos acá. ¿El agua se mete en el ascendente? No, no se mete. Primera pregunta que nos van a hacer en los exámenes. ¿En la descendente sí? Sí, correcto. ¿Este proceso para qué sirve? Entre esto y esto sirve para la concentración. Correcto.
Y ya estamos a nivel más distal que podamos del asa de Henle. Correcto. Ahora, a nivel de la luz tubular en el asa gruesa ascendente, ¿qué está sucediendo? Primero, tenemos la absorción de una bombita. Esta bomba, el 2-cloro-sodio-potasio. Esta bomba es fundamental, porque esta bomba es la más importante de todo esto. Ah, ok, doctor. Acá vamos a ver la absorción de calcio, que lo estamos viendo ya, más o menos, para que tengan una idea referencial. El bicarbonato también se absorbe. Acuérdate que un 15% se va a absorber de bicarbonato. El magnesio también se absorbe. También vamos a ver. ¿Ok? Y también recuerden ustedes que hay absorción de moléculas. En el asa de Henle en general, en todo el proceso del asa de Henle, podemos ver la absorción del yodo también. Yodo, magnesio, va a poder absorberse aquí. Pero lo más importante es acá, esto. Y acá recuerda que esta bomba puede ser bloqueada por un diurético de asa, o la furosemida. Y la furosemida al bloquear ya no podría reabsorber 2-sodio-cloro-potasio. Se quedaría a los iones ahí, y con el agua que no se reabsorbe, prácticamente empujaría que el agua salga y termine aumentando la diuresis. Por eso es un diurético potente la furosemida, porque actúa en una zona que no reabsorbe agua, bloqueando electrolitos que van a jalar el agua y va a ser muy determinante en este proceso. Porque todo esto que ocurre en esta asa ascendente es trascendental, este proceso de los receptores, para mantenerlo en consideración. Todo lo demás que ustedes vean los movimientos, no se pongan a filosofar, son movimientos que ocurren, déjalo ahí, quédate con lo que estoy mencionando, que es dato fundamental para todas las preguntas de los exámenes. ¿Ok? Entonces, acuérdate cómo va a funcionar esto. Doctor, una pregunta, ¿y acá el agua con qué ingresa? Acá ingresa con la aquaporina 1, si la quieres tener en mención. ¿Ya? Porque acuérdate que el agua también es fundamental durante todo el proceso, entonces algunas veces hay que tenerlo en cuenta. Se dice que el asa delgada, esta parte es la zona de concentración, y esta parte gruesa se dice que es la zona dilutora, justamente por ese aspecto, porque no reabsorbe agua, le diluye los electrones. Es un dato a tener en consideración. Entonces, ¿se dan cuenta ustedes que se están logrando ya se logró el proceso de filtración en el inicio y ahora se está viendo reabsorción y secreción? Sí, al final todo esto termina en la excreción. Por eso que cuando alguien me dice, la función de arriba de la orina, no, esa es la consecuencia de todo el proceso que ha trabajado la orina, que ha trabajado el riñón. No, nada que ver. Ahora nos vamos yendo hacia el túbulo contorneado distal. En el caso del túbulo contorneado distal, ya nos estamos acercando, nos hemos dado la vuelta completa, todo el asa delgada, y estamos entrando acá. Estamos en esta zona, en el túbulo contorneado distal. En el túbulo contorneado distal también vamos a encontrar que estas células están así, pero a diferencia del proximal, no tienen ribete en cepillo. No tienen ribete en cepillo. Dato importante. ¿Ok? Vamos a encontrar que en el caso del túbulo contorneado distal, el modelo, acá lo vamos a ver, dentro, es que se encuentra una zona. Acá hay una zona, mira, cuando se da vuelta, acá hay una zona. Lo voy a poner. Acá hay una zona del túbulo contorneado distal, esta es una zona, que está en contacto con esto, con la célula yuxtaglomerular. ¿Qué son las células yuxtaglomerulares? Parte de la arteriola aferente. Y también está en contacto ¿con quién? Con las células mesangiales, extracapsulares. Y todo esto va a crear lo que es el aparato yuxtaglomerular. ¿Y cómo se llama ese sector del túbulo distal que tiene esta característica distintiva? Se llama mácula densa. Y prácticamente tiene osmoreceptores. ¿Y cuál es su función? Prácticamente controla la secreción de renina. Esa es su chamba. Hacen varias funciones. Y hacen otras funciones interesantes, pero sobre todo eso. Entonces, acá, esta parte de aquí, lo estamos llevando en grande acá, para que lo tengas bien bonito. Ok, doctor. Entonces, yo acá estoy teniendo el túbulo contorneado distal. Y esto prácticamente es un químico, ¿no? Sí, es un químico. Es un quimioreceptor porque se sensa el aumento entre la concentración de cloruro de sodio. O sea, es un químico. Es química. La mácula es química. Ok, ok. Y la mácula densa está pegada aquí a las células yuxtaglomerulares, ¿no, doctor?
Claro, acá están, mira, estas son las células mesangiales, perdón, las células mesangiales extracapsulares. Y doctor, ¿y estas células que están aquí, de que pertenecen a la arteriola aferente, esto que aquí, qué vendría a ser? No, 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 acá lo es mejor. Esto no es esa. Mira, mira, acá la diferencia es esta, mira, observa. En el laboratorio, en histología, se puede ver bien clarito en el laboratorio esto, miren, 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 ven esta parte de aquí, esta es la arteriola aferente, esta es la eferente, mira. La eferente viene y ven estas células que están acá, estas células están dentro de la arteriola aferente. Estas células son las células yuxtaglomerulares. Entonces, esta célula que vamos a ponerlo con otro color, entonces estas células son las células yuxtaglomerulares, son arteriola, esta es la arteriola aferente, prácticamente, que ustedes van a encontrar, y acá está la arteriola eferente. Pero hasta que viene la sangre aquí, va a pasar por todo el proceso y luego sale por aquí. Entonces, eso sería las células yuxtaglomerulares. ¿Dónde se encuentran las células yuxtaglomerulares? En la arteriola aferente, para que la puedan tener en consideración. Ahora, de todo esto, ¿qué sensa? ¿No? Las células mesangiales prácticamente son como intermedios, ¿no? Intermediadores. La mácula densa sensa cloro y sodio, o sea, químico, y la célula yuxtaglomerular, que está metida dentro del vaso prácticamente, sensa presión. Entonces, la célula yuxtaglomerular va a sensar presión, que lo vamos a colocar así. La célula yuxtaglomerular va a sensar presión. Y ya saben ustedes que la mácula densa va a sensar cloruro de sodio. Ok, doctor, ya está más claro esto. ¿Y cómo funciona todo? Por ejemplo, ¿qué pasaría si hubiera menos presión? Si hay menos presión, la célula, al notar que hay menor presión, automáticamente comienza a producir renina. Y ustedes saben que la renina va a ayudar a la cascada del angiotensinógeno hasta angiotensina 2 y termina habiendo más presión. Correcto. Ah, este es un mecanismo interesante que va a ocurrir con la célula histoglomerular. Y en el caso de la mácula densa, ¿qué es lo que va a ocurrir? La mácula densa, si ve que hay un aumento de la concentración de sodio, la mácula densa automáticamente comienza a producir ¿qué cosa? Adenosina. ¿Y la adenosina qué va a hacer? La adenosina va a hacer una vasoconstricción de la arteriola aferente, haciendo que disminuya el flujo de sodio para la mácula densa. Es un mecanismo local prácticamente. Ah, qué chévere. Entonces voy a ver todo el tiempo, cuando me hablen de adenosina y autorregulación, está metido el sistema, correcto. Cuando me hablen de renina, está metido el sistema, correcto. Entonces es un sistema osmo quimio boloreceptor completo, correcto. Entonces por eso cuando llegamos a esta parte siempre hay que resaltar estos aspectos, ¿no? Y estas células mesangiales, pues estas células mesangiales van a ayudar a esta regulación de entre este tipo de mensajes, ¿no? Que chévere, porque hay una regulación muy buena. Ahora, ya como parte del túbulo contorneado distal, ya alejándonos de todo este proceso del aparato yuxtaglomerular, vamos a ver qué otros mecanismos podemos encontrar aquí. Primero, hay zonas del túbulo contorneado distal que no se reabsorbe el agua. Es verdad, pero nadie lo comenta, ¿no? Pero hay zonas que no se reabsorbe el agua. Solamente por eso que van a ver este bloqueo aquí. Hay zonas. Hay una zona no diluyente, mejor dicho, hay una zona diluyente y hay zonas que reabsorben agua. O sea, no te lo que es mucho. Pero no lo toman mucho en consideración en los exámenes de detalle. En cambio, miren lo que ocurre acá. Vamos a encontrar que en esta zona se puede reabsorber el calcio y también en esta zona se puede reabsorber, ¿qué cosa? El sodio. Esto es interesante. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos una eliminación mayor, digamos, de calcio, ¿cómo podemos evitar de que ese calcio que se elimina de repente tenga una hipercalciuria? Boto mucho calcio y me está formando cálculos. ¿Cómo puedo evitar la eliminación de calcio en cantidad? Usando un diurético. El diurético va a bloquear este canal de sodio-cloro que se da en el túbulo distal. Esa es la pregunta de examen.
Al bloquearlo, el sodio no tiene cómo ingresar. Y al ingresar va a buscar una comunicación con calcio. De esa manera, un diurético y acídico podría ayudar a tratar la hipercalciuria porque reabsorbería más el calcio. Pregunta de examen. Ok, doctor. Doctor, en el túbulo distal también trabaja la aldosterona, por supuesto, pero un 20%. El 80% es en colector. Por eso cuando ustedes le preguntan aldosterona, colector, marca. Pero un 20% tiene receptores aquí. Claro que sí. Entonces, para tenerlo en cuenta, entonces acá un 20% en el túbulo contorno distal y un 80% en el colector respecto a la aldosterona, para que lo tengan en consideración. ¿Ok? Dato muy importante. Entonces, en el túbulo distal, todos estos comportamientos que están habiendo. Y luego tenemos al túbulo colector. En el túbulo colector vamos a ver un trabajo, que lo que su nombre es colector porque colecciona justamente. Acá va a haber un colector que le llamamos colector cortical y también hay un colector que es el colector medular. ¿Ok? Para tenerlo en cuenta. Acá quien trabaja es el agua. Básicamente quien trabaja acá es el agua. Va a trabajar en estas dos medidas y por lo cual hay que tener bastante presente de cara a los diferentes exámenes, ¿no? Entonces acá nosotros vamos a ver prácticamente que el agua va a ser en cantidad, van a pasar por aquí y uno tiene que tener analizando qué es lo que voy a entrar, ¿no? ¿Qué voy a reabsorber? ¿Cuánto voy a reabsorber? Entonces, yo más o menos ya me voy un poco analizando. Entonces, acá, por una parte, primero te pongo en líneas generales cómo se va a manejar el agua, colectores corticales y con los colectores medulares, y luego acá el trabajo que ocurre dentro del túbulo colector por cada célula, porque esto lo preguntan bastante. Voy a primero hablarte de lo que ocurre con respecto al agua. Con respecto al agua, lo que quiero que recuerdes es, y justamente esto tiene mucho que ver con la formación del volumen final de la orina. ¿Qué hay que recordar? Normalmente ustedes han escuchado que una persona orina más de 0.5 cc por kilo por hora. Esto es lo correcto, lo que debemos tener en cuenta. ¿Ok? Cuando una persona orina menos de 0.5, estamos haciendo oliguria, y cuando orina menos de 0.3, estamos haciendo prácticamente anuria. Dato importante. Y estos finales, digamos, de volumen y control van a darse aquí. En la parte del colector, donde domina el sistema prácticamente a nivel medular, porque esto es un dominio más que todo medular, para que lo puedan recordar así. La hormona, casi todo este mecanismo que ustedes están viendo aquí, es básicamente full medular. Básicamente full medular. Ustedes van a poner acá. En cambio, estos mecanismos de aquí son más corticales, también para que lo recuerden. Pero en realidad se ve en todo el colector, pero se ve sobre todo en cortical. La hormona antidiurética va a estimular la producción de la acuaporina. Estas acuaporinas, generalmente la acuaporina 2. ¿Por qué? Porque la hormona antidiurética viene a los receptores B2 y estimula la formación de la acuaporina 2 que permite el ingreso del agua. Eso es lo que vamos a vernos. ¿Okay? La hormona antidiurética va a ser fundamental en este proceso. De una manera también, por concentración, digamos, la urea también va a reabsorberse en todo este proceso en esta zona. ¿Ok? Esto quería comentarles por respecto al mecanismo del agua. Con respecto al mecanismo, a los mecanismos corticales que pueden estar ocurriendo, vamos a ver los movimientos. Esto es interesante también desde este punto de vista. Si ustedes se dan cuenta, a nivel de la zona colectora, están viendo nombres, y esto ha venido a pregunta de examen. Las células principal y las células intercaladas, ¿no? Solamente con que recuerden principal e intercalada, ya saben que están hablando de colector. En la célula principal vemos que domina. Principal le decimos justamente porque vemos mucho trabajo de la aldosterona. La aldosterona permite el ingreso en estos receptores de sodio, de la cantidad de sodio propiamente, y esto va a ser una recaptación de sodio, pero también influye en una eliminación de hidrógeno. O sea, capta sodio y permite la eliminación de hidrógeno. Esto es importante. ¿Por qué es importante desde este punto de vista? Porque cuando el potasio, por ejemplo, eliminación de potasio, cuando el potasio se acabe, también se va a poder eliminar hidrógeno porque el potasio y el hidrógeno son patas. Si en el cuerpo el potasio aumenta, el hidrógeno aumenta.
Si en el cuerpo el potasio baja, el hidrógeno baja. Son intercambiables. Esto es interesante porque cuando yo estoy usando aldosterona y lo que estoy haciendo con la aldosterona es aumentando la reabsorción de sodio, también estoy aumentando la eliminación de potasio. Pero cuando yo logro quitar mucho potasio, el hidrogenión cumple la función y también se elimina. Entonces, dato importante para poderlo tener en consideración, ¿no? Dentro de estos diferentes aspectos. Y es importante recordar un dato muy clave, que la reabsorción mantenida va a permitir esto, pero ¿qué pasaría si yo lo bloqueo? Y para eso están los diuréticos ahorradores de potasio. Justamente le llaman ahorradores de potasio porque van a permitir bloquear estos receptores, ya sea bloqueado, ya sea bloqueando la aldosterona, o sea, uno, tú puedes bloquear la aldosterona y ahí tienes la espironolactona. El espironolactona trabaja directamente bloqueando a la aldosterona. Y también podemos encontrar al amiloride o al triamterene cuando bloqueamos los receptores de sodio. La diferencia entre uno y otro, ¿cuál va a ser? Si ambos hacen bloqueos, que tiene menos efectos adversos la amiloride o el triamterene. Así de sencillo. Y ustedes saben que cuando uno reabsorbe sodio, tiende a jalar agua y tiende a aumentar la presión arterial, básicamente. Pero si tuviéramos mucho sodio, pues aumentaremos, imagínate, un hiperaldosteronismo. ¿Qué haría? Aumentaría mucho sodio, aumentaría la presión. Pero también, ¿qué haría un hiperaldosteronismo? Haría eliminación de potasio, o sea, potasio en el piso. Por eso cuando ustedes vean esto, es el patrón robot de un paciente que tiene hiperaldosteronismo. Si lo vemos desde el punto de vista patológico, ya van viendo ustedes el famoso hiperaldosteronismo, para que lo puedan recordar. En la célula intercalada llama la atención ahora esto. Hay una eliminación de hidrógeno y una reabsorción de potasio. Pero hay algunas lesiones que pueden ocurrir aquí. Algunas personas van a tener falla de este receptor. Y esto de aquí nos estaría llevando a entender a la acidosis tubular renal tipo 1. Esto es la famosa acidosis. El paciente va a tener acidosis porque no puede eliminar hidrógeno, acidosis, pero como no está reabsorbiendo potasio, es una acidosis con potasio bajo. ¿Y ustedes qué han escuchado de mí hace un momento? Yo les enseñé que el hidrógeno va con el potasio, por eso que todas las acidosis en el cuerpo van con hipercalemia. Pero en caso de que falle este receptor en esta célula intercalada, podríamos tener una acidosis renal tipo 1, que es la acidosis que va con hipocalemia. Pregunta de examen, porque se sale del patrón típico que estamos enseñando. Igualmente, recuerda que la célula intercalada tiene una función sine qua non, que es esta: permitir el ingreso o recaptación de bicarbonato. Por lo tanto, es fundamental en bicarbonato la intercalada, así como es fundamental la principal en la reabsorción de sodio para tener todo esto bastante, como se dice, bastante controlado, ¿no? Entonces, es un detalle importante dentro de los eventos que podemos dar. Igualmente, por el tema de tubulis, que hay que recordar que nosotros podemos tener los famosos cilindros, porque estamos viendo hasta ahorita todos los tubulis, hemos visto prácticamente, ¿no? Y podemos encontrar los cilindros. Los cilindros yo divido en hialinos y cilindros no hialinos. Los cilindros hialinos son fisiológicos, pero también pueden ser patológicos, sobre todo en situaciones de deshidratación. Se tienden a formar en el túbulo contorneo proximal y luego se siguen eliminando durante todos los túbulos. En cambio, los no hialinos nos sirven mucho para entender patologías, porque esto no es lo frecuente. Los hialinos están formados por la proteína de Tamm-Horfeld. Por eso es que va tranquilo. Es la famosa, la pérdida de proteínas que yo les digo a ustedes que no debe superar de 150 en 24 horas, justamente porque la gran mayoría son esas proteínas secas, moco seco, yo le digo, y de los túbulos, ¿no? Pero los no hialinos son patológicos. Por ejemplo, han preguntado en insuficiencia renal aguda de tipo prerrenal cuál es el cilindro que lo caracteriza, y en las prerrenales, como es por deshidratación, la mayoría vamos a encontrar hialinos. Y en las de tipo renal vamos a encontrar los cilindros granulosos dentro, digamos, de estos cilindros patológicos, ¿no? Para que ustedes lo puedan recordar. Esto de acá, de cilindros y la relación, también han sido preguntas de examen.
Y justamente se tocan en estos momentos donde nosotros estamos viendo ya, digamos, todo el circuito de los tubulis y cómo podemos manejarlo de una u otra manera, de manera ordenada. Bien, ahora chicos, en esta parte vemos un poquito del circuito fusionado de la base que estamos conversando. Primero, por ejemplo, hay que recordar algunos detalles. Número uno, ¿cuántos litros de sangre vienen al riñón? 5 litros. De esos 5 litros, perdón, ¿cuántos litros de sangre bota el corazón? 5 litros. De esos 5 litros, 1 litro viene del riñón. Ese es más o menos el 20% aproximadamente. Algunos libros lo ponen como 25%. De este litro, normalmente el 60% es plasma. Entonces, ¿cuánto es plasma? 600 mililitros. Eso es plasma y se puede medir con el paraminohipurato, pregunta de examen. De estos 600 que llegan de plasma, se ultrafiltra 120, que sería el 20% de 600. Y esto es la tasa de filtrado glomerular. ¿Ok? Y esta tasa de filtrado glomerular, justamente con la fórmula de Crocop-Gault, que a ustedes les preguntan siempre, hay que tener en consideración. ¿Ok? Igualmente también lo pueden utilizar con la fórmula del MDRD4, que es probablemente lo que terminen formulándole, digamos, en la mayoría de exámenes. Acá en esta fórmula tiene 4 variables, por eso se llama MDRD4, donde toma la variable creatinina, edad, sexo y raza. Perfecto. Aparte de ello, después de haber visto todo el circuito anatómico que hemos analizado, estamos aquí, en el sistema glomerular propiamente. Tenemos la arteriola aferente y la arteriola eferente. Nosotros vamos a ver que a nivel de la arteriola aferente van a primar generalmente mecanismos un poco vasodilatadores. Por ejemplo, estos mecanismos vasodilatadores van a permitir que aumente el flujo de sangre al riñón. Y esto se logra gracias a quienes, a la prostaglandina y al péptido natriurético atrial. El principal estimulador de la prostaglandina es la disminución de oxígeno que pueda llegar en el riñón y eso hace que aumente la prostaglandina y lógicamente que haga vasodilatación a nivel arterial. Por eso que voy a poner aquí B de vasodilatación. Y el péptido natriurético atrial es estimulado, ¿por qué? Por las cavidades de más baja presión que ocurren a nivel de la zona del corazón, que son las cavidades derechas, que producen este péptido cuando hay un aumento de volumen que está llegando al corazón y justo el corazón dice, quiero botar este volumen, entonces comienza a producir el péptido natriurético y el péptido natriurético lo que hace, aparte de botar el sodio, hace vasodilatación de la arteriola aferente. Estos son los mecanismos, digamos, que vamos a ver a nivel neurohumoral de inmediatamente. Igualmente, hemos estudiado también durante todo este proceso la barrera de filtración, lógicamente trabajada por la parte del endotelio, la membrana basal y la parte de los podocitos que vendría a ser la barrera epitelial. Y a nivel de la arteriola eferente, actúa predominantemente la angiotensina 2, que tiene un mecanismo sobre todo de predominancia vasoconstrictora. Si se dan cuenta, la arteriola eferente tiende a dominar más la vasodilatación y la arteriola eferente la vasoconstricción, para tomarlo en consideración. Sí, es muy importante esto. Ahora, ¿qué sucedería si tuviéramos un accidente y estamos con, digamos, una pérdida sanguínea y por el trauma tenemos mucho dolor y llegamos a una emergencia y pues nos dan un AINE para el dolor? El AINE bloquea la prostaglandina, ahora ya no abriendo vasodilatación, y pues llega a un menos flujo renal. Y al venir menos flujo renal, condiciona a un estado de injuria tubular, porque llega menos flujo, ¿no? Imaginemos, vamos a poner una situación ficticia donde vamos a tener un trauma y damos un antiinflamatorio por el dolor del trauma, pero aparte hemos perdido sangre en el trauma. Este AINE va a bloquear esta prostaglandina y esto va a ocasionar de que no haya vasodilatación. Por lo tanto, disminuye el flujo renal y al disminuir el flujo en la arteriola aferente, lógicamente va a haber menos flujo que salga en la arteriola eferente. Y ustedes saben que de la arteriola eferente va a continuar por los capilares peritubulares que acompañan a los túbulos. Estos capilares van a tener una disminución del flujo.
Por lo tanto, va a condicionar a que haya, ¿qué cosa? Una injuria renal. Entonces, esta disminución del flujo renal va a terminar en una necrosis tubular aguda. O sea, un uso de AINE en un estado de hipovolemia puede terminar en una falla renal. Dato a tomar en cuenta. Aparte, cuando ya hemos reconocido también los mecanismos dentro del circuito, hay que reconocer también sistemas que van a permitir autorregular los ciclos de perfusión. Para la regulación vamos a tener el primer elemento, que es nosotros le llamamos el equilibrio miógeno, que básicamente lo que busca es que mientras la presión arterial sistólica se encuentre entre 80 y 180 milímetros de mercurio, vamos a ver una regulación entre la arteriola aferente y eferente. Se llama efecto miogénico, por si nos preguntan. También vamos a ver que hay lo que es la regulación túbulo-glomerular, y esto ocurre por la producción de adenosina. ¿Qué es lo que vamos a encontrar? Que normalmente la mácula densa que está en el túbulo contorneado distal, al ver que hay un aumento de cloruro de sodio, libera adenosina. ¿Y qué hace la adenosina? La adenosina va a cerrar la arteriola aferente. Entonces, esto es otro mecanismo de regulación renal que produce adenosina, que produce vasoconstricción y que hace que disminuya el flujo a nivel de la arteriola aferente. Es otro mecanismo en el cual va a ayudar sobre todo a regular lo que es el sensado de la sal. También tenemos el mecanismo de prostaglandinas que hemos mencionado arriba, cuando hay menos flujo a nivel de, mejor dicho, menos cantidad de oxígeno, que producimos prostaglandina para lograr vasodilatación de la arteriola aferente. Y también tenemos el sistema de renina-angiotensina-aldosterona, que lo que hace es que al medir menor presión arterial va a haber mayor producción de renina por la célula yuxtaglomerular, que es la célula que está en la arteriola aferente, y estas células van a producir renina. Esta renina va a ayudar al metabolismo de la angiotensina, al angiotensinógeno que es producido por el hígado para producirlo angiotensina 1. Esta angiotensina 1 se evoluciona a angiotensina 2 a nivel del pulmón por mecanismo de las ECAs, de tal manera que también va a ayudar a la regulación debido a la mayor producción de angiotensina 2. Angiotensina 2 que va a permitir luego generar vasoconstricción en la arteriola eferente y por ello aumento de la presión intraglomerular. Estos cuatro mecanismos los preguntan en los diferentes exámenes a nivel del glomérulo. Igualmente, vamos pasando por los túbulos. A nivel del túbulo contorneo proximal, aprendimos también durante estos mecanismos detallados que más o menos el 100% del aminoácido, glucosa y albúmina se absorben. Recuerda que la glucosa trabaja mucho con el SGLT2. Igualmente aprendimos que la absorción del 80% del bicarbonato, el ácido úrico y el fosfato se da, donde el fosfato es el principal buffer que ocurre en el riñón. El 60% del sodio, potasio, calcio, cloro, agua y urea se absorben también en el túbulo contorneado proximal. También se logra absorber y producir sobre todo lo que es por mecanismo de la glutamina, la formación de NH3 o amoníaco para que se libere el túbulo y se forme como amonio. Y este sería el segundo buffer a nivel renal después del fosfato. Luego también aprendimos las diferentes distribuciones que ocurren. Por ejemplo, a nivel del asa de Henle veíamos que se absorbía el 20% de agua. Veíamos que a nivel del asa ascendente el 20% de sodio y potasio y que no se absorbe agua, es un segmento dilutor. Y luego vimos también que en este caso los cilindros hialinos, que son generalmente producidos por proteínas de Tamm-Horfall, que se han producido a nivel del túbulo contorneado proximal, porque acá comienza la producción de las proteínas de Tamm-Horfall, y luego terminan siendo almacenadas como cilindros a nivel de la zona del túbulo contorneado distal, pues no puedan preguntar. Y generalmente preguntan como el cilindro más fisiológico o el cilindro que lo podemos ver en algunas situaciones patológicas como deshidratación. Es el cilindro más preguntado de todos los exámenes. Se ve mucho en patologías de deshidratación y en zonas fisiológicas también, por ser el más frecuente. Igualmente, nos podrían preguntar con un poco de cilindros patológicos como el cilindro granuloso, que se ve mucho en los cuadros de insuficiencia renal también que se puedan establecer. Igualmente, a nivel del túbulo contorneo distal, aprendimos que se absorbe el 15% de sodio, podemos absorber calcio, sobre todo estimulado por la vitamina D y la paratormona, que va a ser una hormona que va a mediar la absorción tanto en túbulo contorneo proximal como en túbulo distal.
A nivel del colector, recuerden ustedes, también tratamos de absorber sodio a través de las células principales, que ha sido pregunta de examen. En este gran resumen que estamos haciendo, se puede absorber todavía 20% de agua y un 20% de bicarbonato mediante las células intercaladas que están también a nivel de la zona del colector, porque son las únicas células que han preguntado en la historia de residentado médico con un nombre propio. Esto nos permite tener un completo resumen de los mecanismos glomerulotubulares que resumen todo el bloque, en realidad, de los diferentes mecanismos con detalle que hemos explicado. Igualmente, a nivel de los diuréticos hay que recordar lo siguiente. La mayoría de diuréticos tiende a tener un aumento de ciertas sustancias y disminución de algunas. Nos preguntan qué sustancias disminuyen. Por ejemplo, voy a agrupar en elementos que disminuyen por diuréticos. Por ejemplo, la mayoría de diuréticos disminuye la presión arterial, disminuye la concentración de sodio, salvo los osmóticos, disminuye la concentración de potasio, salvo los ahorradores de potasio. Y también vamos a ver que tienden a disminuir el calcio, salvo las tiacidas que tienden a aumentar el calcio en sangre. Todo lo que hablo de disminución me refiero a lo que es con la concentración de este elemento en la sangre. Los diuréticos también tienden a aumentar el ácido úrico, aumento de lípidos y aumento de la glucosa, sobre todo la tiacida, que es la que más hace estas cosas y nos han preguntado, incluso en algunas preguntas de cardiología también. Vemos también que los diuréticos tienden a hacer alcalosis metabólica, salvo los inhibidores de la anhidrasa carbónica como la acetazolamida, que tienden a disminuir las reservas de bicarbonato generando cierta acidosis. Y también los ahorradores de potasio, porque ustedes saben que si el potasio aumenta, el hidrogenión aumenta, generando también acidosis. Son muy hermanos en todo el sentido de la palabra. Hay dos preguntas que siempre han venido, que es ¿cuál es el diurético que baja más el sodio, que es la tiacida, y cuál es el diurético que baja más el potasio, que es la furosemida? En este resumen agresivo y brutal, tienes que tenerlo así de claro, los diferentes mecanismos y comportamientos que va a ocurrir en la fisiología. Igualmente, es importante recordar por cada uno de los elementos lo que te acabo de comentar. A nivel de las preguntas que te van a hacer, sobre todo en la ubicación, que eso es muy importante. A nivel del túbulo contorneado proximal, me van a poner acá túbulo contorneado proximal. ¿Quién es? La acetazolamida, que va a disminuir ¿qué cosa? Las reservas de bicarbonato. A nivel de la asa gruesa, voy a marcar furosemida, que sobre todo va a ser el diurético más usado, el que disminuye más la volemia y el que le encanta disminuir sobre todo el potasio. A nivel del túbulo contorneado distal, sobre todo las tiacidas van a ser fundamentales y son las que más disminuyen el sodio y sobre todo aumentan la concentración de calcio, que viene mucho dirigido a las preguntas de examen. Y a nivel del túbulo colector vamos a encontrar la espironolactona, que es fundamental dentro del punto de vista del ahorro de sodio, porque van a permitir un aumento de sodio y una disminución de potasio. Tener cuidado con los tumores que son secretores de espironolactona, de aldosterona, porque van a permitir justamente aumentar sodio y disminuir potasio. Acuérdate, la espironolactona bloquea la aldosterona y por eso que vamos a tener su acción a nivel del colector. También vamos a tener dentro un grupo de fármacos que esté a nivel de la zona colectora, no cortical, como donde trabaja más la espiro, sino el colector medular, donde vamos a encontrar los baptanes. Los baptanes son antagonistas del receptor de la hormona antidiurética y lógicamente van a producir un aumento de lo que es la excreción de agua libre de electrolitos. También para tenerlo en consideración, si alguna pregunta pudiera venir con respecto a las diferentes etapas de los usos de los diuréticos. No te olvides este esquemita que resume todos los efectos adversos de los diuréticos, porque ya que si te aprendes esta relación, no es necesario que memorices ningún efecto, ya que todos están debidamente agrupados. Igualmente, van a existir algunos defectos que hay que tomar en consideración. Estos son los defectos tubulares. Te he agrupado los defectos de acuerdo a la zona. Por ejemplo, a nivel del túbulo contorneo proximal, podemos encontrar el síndrome de Fanconi. El síndrome pierde todo. Generalmente, no, a veces les digo yo, recuérdenlo con esta frase: por ser fan, pierde todo. Quiere decir que vamos a ver glucosuria, aminoaciduria, bicarbonaturia, ver una pérdida. Se ve mucho en los pacientes que tienen, por ejemplo, hipergamma globulinemias, como el mieloma múltiple, y este termina eliminando muchas inmunoglobulinas que terminan destruyendo el ribete en cepillo que tiene el túbulo contorneo proximal, disminuyendo su superficie de absorción y la pérdida del mismo.
A nivel de la gruesa vamos a encontrar el síndrome de Bartter. Y el síndrome de Bartter lo que más va a hacer es actuar como si fuera, ¿qué cosa? La flecha para aquí, para que lo puedan colocar. Actúa eliminando más 2-cloro-sodio potasio. O sea, actúa como si fuera una furosemida. Interesante, ¿no? A nivel del Gitelman, que es a nivel del túbulo contorneado proximal, lo que vamos a ver es una eliminación del cloruro de sodio. O sea, actúa como qué, como una tiacida. Si se dan cuenta, este actúa como una furosemida y el Gitelman actúa como una tiacida, como para que lo tengan en consideración. Y el Lidl, que es a nivel de la zona del colector, lo que va a hacer es aumentar la secreción y eliminación de potasio. Esto es un dato muy importante. Y esto, al eliminar el potasio, lo que va a ocasionar es una hipocalemia, pero al aumentar la absorción de sodio, va a aumentar una hipertensión asociada. Eso también va a permitir de que al aumentar el sodio va a disminuir la concentración de aldosterona y acá vienen las preguntas de examen. ¿Por qué? Porque siempre nos preguntan en los exceptos, ¿qué hace el Barter? El Barter va a terminar estimulando la aldosterona. El Gitelman va a terminar estimulando la aldosterona, pero el Lidl disminuye la aldosterona. Dato importante en las preguntas de examen porque nos van a venir esa variación. Por ejemplo, con el Fanconi, con que pierdas todo ya lo sacaste. En el caso del Lidl, acuérdate que baja low, acuérdate Lidl de low, baja la aldosterona. En cambio, los otros dos de sobra, el Gitelman y el Barter, aumentan la aldosterona. Con eso ganas bastante. Y otro dato más que puede venir en Barter, que tiende a diferenciar bastante de los demás, es que hace hipercalciuria. Y con la hipercalciuria ya ganaste, ya sacaste el Barter. ¿Por qué? Porque el Gitelman tiende a ser hipocalciuria y hace mucha poliuria. Dato muy importante. Entonces, cuando yo respondo en las preguntas de examen, siempre me acuerdo lo siguiente. El Fanconi pierde todo. Todo pierde. Me acuerdo del Barter. Mi fórmula es el calcio, hipercalciuria, o sea, aumenta la pérdida de calcio, aumenta la pérdida de calcio. Y también me acuerdo de que aumenta la aldosterona. ¿Cómo diferencio el Barter del Gitelman? Pues el Gitelman, ¿qué he aprendido? He aprendido de que disminuye la pérdida de calcio, o sea, disminuye la pérdida de calcio. Con eso lo diferencio del Barter, pero también aumenta la aldosterona y todo el tiempo voy jalando la aldosterona. ¿Por qué? Porque cuando estoy en Lidl, aprenderé de que este sí tiene la low, acuérdate de low, la aldosterona en el piso. Y con eso la saco al toque. Estos 4 datos que les acabo de decir sirven para las preguntas de examen para poder hacer un versus. Pero igual hay que recordar estos pequeños detalles de la disfunción de estos receptores que van a permitir, sobre todo, conocer los defectos tubulares, que es una de las preguntas más interesantes de los exámenes, ¿no? Otra pregunta una vez que vino fue acerca del Barter, porque siempre después de Fanconi preguntan Barter más, era con respecto a esto la normotensión. El Barter tiene un mecanismo de escape que a pesar de que aumenta la aldosterona, tiene un mecanismo de no hacer hipertensión y eso es un dato clave. Una forma también para que recuerden el orden, el F, B, G, L, era esto, ¿no? Fútbol, gol, así, fútbol, gol. Para que te acuerdes Fanconi, de Barter, ¿ok? De Gitelman y Lidl, en ese orden, ¿no? También va a ayudar a la hora de recuerdo y asociación para tenerlo en cuenta. Con respecto un poco a lo que son las fórmulas que nos puedan venir, ustedes saben que la proporción un poquito de los condicionantes intra y extracelulares son importantes, ¿no? Nosotros los seres humanos tenemos el 60% de agua corporal total, de la cual 2/3 está en el intracelular y 1/3 en el extracelular. El extracelular prácticamente está dividido en 2 momentos, en el intersticio el 80% o también llamado 3/4 y el plasma en el 20% o 1/4. Generalmente trabajo yo con lo que es 3/4, 1/4, ¿no? Para que puedas recordarlo, porque a veces nos ponen para fórmulas, entonces yo saco el 60% del agua y luego divido en 1/3, 2/3 y del 1/3 saco 3/4, 1/4 y con eso puedo hallar cuánto de agua tenemos a nivel del vaso sanguíneo o cuánto de agua tenemos a nivel del intersticio. Acuérdate tú que los riñones, una de las formas es la regulación hidroelectrolítica. Entonces, eso del agua van a preguntar bastante. Otro detalle importante es los componentes iónicos que se encuentran en la célula, tanto en el intracelular como en el extracelular.
En el intracelular tiende a haber un predominio de cationes. El catión más importante del intracelular vamos a encontrar al potasio como el catión más importante. Y de los negativos tenemos a las proteínas y a los fosfatos. En el caso del extracelular, el catión más importante es el sodio. Y vamos a encontrar que dentro de los negativos vamos a encontrar ¿qué cosa? Al cloro y al bicarbonato, siendo el cloro el más abundante anión extracelular. De ahí salen las fórmulas de anión GAP también. Entonces, estos pequeños detalles hay que recordarlos, sobre todo porque nos van a ayudar mucho a algunas fórmulas que vamos a ver en el futuro. Igualmente, dentro del proceso, ustedes saben que para poder hallar lo que es la depuración renal, se usa mucho las fórmulas en laboratorio de inulina. Inulina es una sustancia que una vez que se coloca, se bota tal igual como está, no se metaboliza y puede ayudarnos cuando está filtrando un riñón. Igualmente, se hizo estudio con sodio, que hizo estudio con aminoácidos, con glucosa, con diferentes sustancias, para poder analizar cuál sería la sustancia ideal que permita medir cuánto filtra todo el tiempo el riñón. Para esto, los elementos que pasaron la prueba fueron la urea y la creatinina. Entonces, lo malo es que la creatinina tendía a eliminar un poco por exceso por encima de la inulina y la urea un poco por debajo, no bien de la inulina. Y al final se llegó a que la creatinina era una sustancia muy estable que nosotros la producimos de manera continua y que nos podría medir indirectamente cómo está filtrando el riñón. Es como que un chisme indirecto. Si yo tengo la creatinina en suero, y tengo la creatinina en la orina y tengo el volumen de la orina, yo podría saber con exactitud cuánto de la creatinina que está en suero salió en la orina. Entonces, esto me va a ayudar a saber cómo está filtrando el riñón. Y esa es la fórmula que se utiliza. Para poder hallar esto, tendremos que contabilizar la orina de 24 horas, sacar una muestra de creatinina en orina y una muestra de creatinina en sangre. Pero imagínate juntar 24 horas tu orina, es un poco difícil. Por eso se crearon fórmulas como la de Crocop-Gault, que te pueden hallar la depuración renal, la tasa de filtración glomerular que habíamos visto, que era más o menos 120 mililitros por minuto. Y la fórmula tienen que aprendérsela porque lo preguntan en examen. 140 menos la edad por el peso entre la creatinina, que está medida en miligramos por decilitro, y multiplicado por un número que es 72, que es un número constante. Esto, acuérdense, son tan buena gente en el examen que a veces te ponen paciente pesa 72 como para que se elimine con el 72 de abajo. Imagínate, te dicen 40 años para que se reste con 140 menos 40 y te quede 100. Y lo único que tienes que dividir es 100 entre el número de creatinina que te hayan colocado. Ya, si tienes un problema en la división, ya es tu problema. Entonces, esto es lo que se usa y viene mucho. Ahora, con respecto a fórmulas más cercanas, más exactas, está el MRD. Tenemos el MRD4, el MRD6. Pero la que más van a venir es el MRD4, que usa las variables de creatinina, la variable de edad, la variable sexo y la variable raza. Te pueden poner cuál de estas no es variable del MRD4. Y lo ha venido, e incluso ha venido en preguntas del MIR. El CPK-EPI es una otra variable muy parecida al MRD, que se utiliza mucho también. Y te lo pongo para que te suene sobre todo y puedas saber tú que existen otras variables de medición mucho más exactas y que nos acercan casi al valor que deberíamos obtener. Esto se lo dejo para que ustedes tengan como referencia dentro de las bases cómo hallar la depuración, porque este tema, cuando estemos en enfermedad renal crónica, yo te voy a decir cuál es la tasa de filtrado glomerular y tú tienes que saber cómo se halló esto. Y se halló con esta fórmula y nos permite saber cuánto de la sustancia que ha depurado en la orina está concentrada en plasma, conociendo justamente estas variables de relación que existen dentro del riñón. Un dato importante para dentro de la autorregulación renal, ¿te acuerdas que te comenté de la angiotensina 2? Solamente te la dejo como para que tengas un reconocimiento general. Acuérdense ustedes que cuando se produce la angiotensina 2, que al final es el elemento importante, van a haber diferentes mecanismos, y acá te lo pongo así en grande, miren acá. Cuando ustedes forman angiotensina, primero lo forman del angiotensinógeno que viene del hígado, y luego forman angiotensina 1. Y esta angiotensina 1 pasa a angiotensina 2 gracias a la ECA que está en los pulmones. ¿Esto por qué lo pongo? Porque la angiotensina 2 han preguntado cuántos aminoácidos tiene. ¿Por qué? Porque es la parte más importante. La angiotensina 2 termina y tiene 8 aminoácidos. Y luego se puede utilizar en los receptores AT1 y AT2. Este dato es importante. Y acuérdate de angiotensina 2, es una destructora, es una desgracia total. Es como el Chavo del 8, pura desgracia. Y te vas a acordar de la angiotensina 2. ¿Por qué? Porque estimula al sistema nervioso simpático. Y esto genera vasoconstricción y aumento de presión arterial. La angiotensina 2 estimula a la hormona antidiurética en producción
y esto aumenta la reabsorción de agua. Y también estimula la aldosterona, que hace que aumente la reabsorción de sodio. La angiotensina 2 genera aumento de presión, entre sumando todas las variables. Igualmente, ustedes saben que a nivel de la producción de la aldosterona, dentro de todo lo que vendrían a ser las diferentes capas glomerulares, en este caso, vamos a ver que dentro de la cápsula suprarrenal, la glándula suprarrenal, en la nivel de la zona cortical justamente, tenemos la zona glomerular que secreta aldosterona, a diferencia de la zona fascicular que trabaja más con el cortisol o la misma zona reticular que trabaja más con las hormonas sexuales. Pero a nivel de la zona glomerular, que es la que nos importa, la aldosterona va a ayudar a la reabsorción de sodio y salida de potasio. Y aparte va a estabilizar los líquidos del organismo mediante el mantenimiento de presión arterial. Estos datos son interesantes porque la aldosterona no solamente se produce en la glándula suprarrenal, se ha descubierto que también tiene producción mínima en nivel del corazón, aumentando lo que es el remodelamiento cardíaco, que es el hecho de tener un corazón crecido con depósito de fibrosis más neoangiogénesis. Y esta remodelación, que es transformar prácticamente corazón contráctil a fibrosis, pues es malo, porque hace que el corazón no se adapte a las diferentes circunstancias hemodinámicas. Por eso que es un enemigo gigantesco la angiotensina 2 y vale la pena recordar algunos detalles. Acuérdense ustedes que dentro de la autorregulación también, así como la angiotensina, van a escuchar de la adenosina. Y yo se los comenté diciendo que la adenosina se secreta a nivel de la mácula densa gracias al aumento y sensibilidad del cloruro de sodio. Y lo que hace ella es que al sentir más condensación, más concentración de sodio, comienza a liberar adenosina. Adenosina que va a hacer vasoconstricción en la arteriola aferente. Entonces te van a preguntar los dos elementos que vasoconstriñen. La primera es la adenosina que hace vasoconstricción de la arteriola aferente y la angiotensina 2 que hace vasoconstricción de la arteriola eferente. El secreto está en dominar en qué situaciones y en qué momentos se van a producir ambos mecanismos. Y de eso va a depender mucho que ustedes puedan entender las situaciones patológicas. Cuando ustedes les pongan situaciones malas de la angiotensina 2, acuérdense que la suma de todas sus variables va a determinar en un aumento de presión arterial. Si te ponen estimula el aumento de la sed, marco estimula aumento de la sed. Si te ponen hace vasoconstricción, eso aumenta presión arterial, marco vasoconstricción. Si te dicen aumenta la reabsorción de sodio, aumento de reabsorción de sodio. Si te dicen aumento de hormona antidiurética, eso sería aumento de agua y aumento de presión, aumento de hormona antidiurética. Entonces, esos son mecanismos de la angiotensina donde domina el aumento de vasoconstricción de arteriola eferente, así como la adenosina, y ya sabes tú cuál es el mecanismo, te lo expliqué dentro de los resúmenes de autorregulación, que aumentan ¿qué cosa? La vasoconstricción en la arteriola aferente. Adenosina de aferente, angiotensina de eferente, como para que lo puedas tener en consideración.